México vivió una de las semanas más complejas en materia de seguridad y de orden público en mucho tiempo. La violenta arremetida del cártel Jalisco Nueva Generación por la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no solo fue una demostración de fuerza y de control de las organizaciones criminales que puso en jaque a la población en más de 20 estados, sino un desafío al gobierno de Claudia Sheinbaum y a las autoridades locales. Puesto en el foco por ser una de las 3 sedes de la Copa Mundial de Fútbol, de inmediato, por supuesto, surgieron las preguntas sobre la capacidad de ese país de albergar los equipos, los partidos y los visitantes de todo el mundo. Pero la semana cierra con un hecho simbólico: la llegada del trofeo para una gira por 10 ciudades, una ratificación de la confianza de la FIFA. A 100 días del torneo más esperado por el planeta, vamos a hablar de qué viene para México en medio de la presión de los poderosos carteles y la responsabilidad del Mundial. Y para eso hemos invitado a David Mora, analista senior del International Crisis Group, quien está en Ciudad de México, y a José Alberto Guerrero, consultor en estratega en seguridad, justicia y movimientos sociales, que nos acompaña desde Michoacán. Muchas gracias y saludo también a José Luis Rodríguez, quien nos acompaña en este programa de Perspectiva Mundial. Hola Margarita, y a nuestros invitados también un saludo extensivo. Comienzo con el señor Guerrero en Michoacán. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas en México y qué se prevé? ¿De qué va a pasar? ¿Qué movimientos se podrían venir al interior de estas bandas del narcotráfico? Para mí es un tema netamente agridulce. Es un tema agridulce tomando en cuenta que quizás el objetivo era tomar con vida y aprenderlo al Mencho para tratar de alguna manera de saber exactamente cuáles son las redes de macro, micro, criminalidad. Por el otro lado, también un tema eminentemente político, saber las ligas de la narcopolítica. Y pues tomando en cuenta muchas de las perspectivas, hay que ver la situación por regiones. Por ejemplo, caso de Michoacán. Michoacán, hay ciudades en las cuales ha habido también temas colaterales. Por ejemplo, anoche se suscitaron 5 asesinatos en la ciudad de Uruapan, que ha tenido estos últimos tiempos varios episodios que se han venido dando. Por el otro lado, en ciudades aledañas a Guadalajara, como la ciudad de Zamora, pues ha habido una paralización de actividades bastante manifiesta. Y en este sentido, yo creo que tenemos que estar viendo alrededor de 30 a 60 días, de acuerdo a lo que su servidor piensa, y por el otro lado, con la experiencia que hemos tenido trabajando en campo en estas lides, para saber en todo caso cuál va a ser el reacomodo del grupo, tomando en cuenta que no necesariamente actuaban bajo la hegemonía operativa de un solo personaje, sino que eran células totalmente fragmentadas y que éstas operaban con cierta independencia, pero obviamente dependiendo del pago, del dinero que se le daba a la administración central, y que esta administración central diversificaba el negocio en diferentes puntos. Vamos a escuchar qué piensa la población. Hay miedo, por supuesto, después de la experiencia que vivieron. ¿Y qué piensan de caído el Mencho? ¿Cambian las cosas realmente? Escuchemos. Personalmente estoy muy nerviosa. Confío que la vida tiene que seguir, pero no deja de ser un miedo el no saber qué pueda pasar en la calle, el correr, el esconderse, el ser vulnerable, creo que esa es la palabra. Entonces creo que es un cúmulo de muchas emociones, pero ni modo, o sea, la vida sigue. 100% inseguro, no se puede vivir así. Como yo comentaba antes, es cierto que agarraron al líder, pero eso no cambia nada. Siempre hay otros 4 o 5, ya sea hombres o mujeres, que van a quedar ahí y va a ser lo mismo. Para poder quitar esto hay que exterminar a todos los que andan en ese sucio negocio. Se vienen las vacaciones y yo pienso que sí nos va a afectar algo también en el Mundial que se viene. Va a ser señalado mucho Jalisco. Yo tantos años de experiencia aquí trabajando, ¿verdad? Algún suceso que pasa y sí baja y tarda en recuperarse. A ver qué pasa. Hay que seguir echándole ganas, chambeando, y ojalá que esto mejore, que tengamos un mejor país.
David Mora, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en el International Crisis Group sobre la situación de México? Ciertamente, yo creo que estamos viendo dos desarrollos, uno en el plazo inmediato, la respuesta retaliatoria que tuvo el cártel de una forma muy coordinada a través del territorio nacional, no solo en los estados del occidente, sino que se expandió a lugares cerca de la frontera de México y hasta de costa a costa, incluido el Golfo de México. Y esta respuesta, yo estaba en Guadalajara durante este momento y ciertamente pues demostraron la capacidad que tienen para poner una ciudad de más de 5 millones de personas de rodillas. Pero esto era lo inmediato, estas demostraciones de poder, incendiar coches, incendiar tiendas, incendiar gasolineras, bancos, bloquear. Se esperaba que pasara en los 2, 3 días siguientes después de un reforzamiento del gobierno federal, que fue lo que vimos. La gran pregunta es a mediano y a largo plazo, porque como muy bien lo decía Alberto, vienen procesos de reacomodo en el panorama criminal de México y no solo adentro de la estructura del cártel Jalisco y las diferentes fuerzas, familias, clanes, lugartenientes que tenía la estructura, sino también cómo responden otros grupos locales de mucho poder, tal vez no de extensión territorial como Jalisco, pero sí de mucho poder dentro de sus estados y dentro de sus regiones de operación, porque estos otros grupos pueden ver en este momento, pueden leer la situación como una oportunidad, como debilidad por parte del cártel Jalisco y ver una oportunidad para doblar su apuesta en las batallas por control de territorio que vemos en lugares como Michoacán, como Guanajuato, por ejemplo. Entonces, lo que se viene, y esta violencia no va a ser inmediata, esta es una violencia que va a suceder de nuevo a mediano y a largo plazo. Aquí hay un tema y vuelvo con el señor Guerrero y es, uno, por los testimonios que acaba de ver o que acabamos de ver, hay una incredulidad, digamos, de buena parte de la población. Uno lo entendería en el sentido de que este golpe, pues sí, va a generar, como dice el señor Mora, van a generar algunos movimientos o reacomodos al interior de las estructuras del narco, pero en términos generales la población dice, esto va a ser más de lo mismo. ¿Cómo ese escepticismo, cómo lo interpreta usted, señor Guerrero? Yo creo que es fundamental el tomar el pulso de la población porque al final lo que estamos viendo en todo caso, pues sin duda es lo que cotidianamente vive la gente. La gente que vive en Guadalajara, la gente que vive en ciudades aledañas, como lo comentaba, por ejemplo, Colima, Michoacán, Jalisco ahora, Nayarit, tristemente se está acostumbrando a vivir en estas situaciones de crisis. Y en este sentido, pues yo creo que la incredulidad radica mucho en el tema en el cual la respuesta de la autoridad no ha sido de la mejor forma. Digo, al final desde noviembre tenemos, por ejemplo, en Michoacán el caso del alcalde asesinado Carlos Manso, que también es otro tema que se le liga al cártel Jalisco Nueva Generación, pero que sin duda se ha arrastrado en esta zona del país una perspectiva importante de crecimiento y de control del propio cártel, amén también de las rivalidades que ha tenido con otros grupos delictivos, por ejemplo, con Cárteles Unidos, con la familia michoacana, esta alianza que se estaba gestando con el cártel de Sinaloa. Yo creo que la población está en todo su derecho de manifestarlo y el gobierno tendría que estar trabajando una estrategia para privilegiar el combatir o en todo caso el tener una reacción inmediata ante eventos como los que sucedieron el sábado. Lo dijo mi colega claramente. Se dio la nota del Mencho e inmediatamente hubo estallidos, no solamente en el occidente, en el norte, sí, sino también hasta la península de Yucatán, en el caso de Cancún. David, ¿piensa usted que en estas condiciones que ustedes describen, los dos, con los carteles operando en buena parte del país, México es un lugar seguro para el Mundial? Yo creo que siempre es importante tomar un paso atrás y entender que México es un país muy grande y muy complejo. Si hay una situación de inseguridad como la que vivió Colombia en Cali recientemente, yo creo que un colombiano no le diría a una persona, no visite Cartagena, no visite Barranquilla, porque pues igual que Colombia es un país con una geografía y dinámicas regionales muy diferentes. Yo sinceramente creo que si bien Jalisco, el cártel Jalisco demostró la capacidad que tiene para hacer un ataque orquestado
coordinado, sumamente violento, también demostró mucha disciplina militar, porque tuvieron la oportunidad de matar a miles de personas. O sea, los relatos que tenemos de gente que fue encañonada y bajada de sus vehículos, sus buses, sumamente violento. Pero al final del día, víctimas civiles, hay el reporte oficial de una sola persona. Entonces, eso también te habla de una estructura muy disciplinada en cómo comete violencia. Y demostraron su capacidad, de nuevo, de poner una ciudad como Guadalajara, completamente, como veíamos esos lockdowns de COVID, sin absolutamente nadie en la calle. La pregunta es realmente si tienen los incentivos para hacer algo similar de cara al Mundial. Mi respuesta, mi análisis es que tenemos que entender que esta sobre todo es una organización que se mueve en mercados criminales, que va a tener una cantidad significativa, probablemente millones de turistas que llegan a México a consumir productos que se proveen en el mercado ilegal. Al igual que la industria turística está sumamente a la expectativa de lo que va a ser para sus arcas el Mundial, los grupos criminales también, porque con el turismo viene mucha demanda de drogas, mucha demanda de sexo, y estas son las industrias, estas son las redes que realmente son lucrativas para los grupos criminales. Entonces la pregunta es, ¿están los incentivos, como decimos en México, para que calienten la plaza e incendien un lugar como Guadalajara de cara al Mundial? Yo soy un poco más conservador y digo, no, tal vez lo que quieren las organizaciones criminales es operar debajo del radar sin el residuo de la violencia, porque realmente lo que buscan es los flujos y poder proveer este tipo de servicios y de bienes que se proveen en los mercados ilegales. Sí, esa comparación que hace usted con Colombia nos hace entender en buena parte esa respuesta. Escuchemos lo que respondía Claudia Sheinbaum a los cuestionamientos sobre ¿es seguro México? ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. Desde Barranquilla, Colombia, le respondió Gianni Infantino y además le respondió Ramón Yesurún, que es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, uno de los países que tendrá como sede Guadalajara. Por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. Y nosotros sí queremos mandarle un mensaje a México como protagonista de nuestros dos primeros partidos de la eliminatoria, y es que seguimos estando encantados, contentos, y que todo se va a superar, que nosotros creemos que todo va a salir adelante y que estamos muy orgullosos de que nuestros dos primeros partidos sean en Ciudad de México y en Guadalajara, y le damos todo el apoyo al pueblo mexicano. En estos días escuchaba yo, y esto se lo pregunto al señor Mora, en estos días escuchaba yo, no tengo el nombre de uno de los periodistas mexicanos, por lo que he visto uno de los más reconocidos, y él decía que tenía la preocupación de que si las autoridades en un determinado momento no tenían cómo garantizarle la seguridad a los mismos mexicanos, a los habitantes de ese país, pues que le preocupaba si esa confianza también se le podía dar a los turistas. Usted decía anteriormente que a lo mejor estos grupos trabajarían debajo del radar, pero también es muy preocupante lo que dice este periodista, porque en ese panel veía yo como ese análisis que hacían de esa preocupación creciente que hay frente a lo que pueda venir. Claro, yo no quiero pretender minimizar la gravedad del asunto y del poder y el control territorial que tienen los grupos armados en México. Ese no es mi objetivo en absoluto, pero sí agregar matices. Estamos hablando de que el Mundial va a ser en 3 ciudades, las 3 ciudades más grandes de México: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Estas ciudades tienen mercados criminales que operan de forma muy activa, pero cuyo residuo de violencia es relativamente bajo. La población de México, sobre todo la población que vive en lugares muy apartados de centros urbanos,
viven en una realidad en la que quien ejerce control territorial son grupos criminales. Esto es muy similar a lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Colombia, en el que si ustedes viven en Catatumbo, pues ahí no hay presencia estatal, que un estado, el Estado de Colombia, presta los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, etc. Esa es la situación muy similar en lugares como México. Y de hacer extenso trabajo de campo, hay lugares a los que yo sé que no puedo acceder si no es con autorización directa del grupo criminal que opera, que la población que vive ahí, si quiere ese día poder movilizarse, que entren los servicios de salud, que los maestros vengan a dar clase, tienen que tener el beneplácito del grupo local que opera. Esa es la realidad, pero esa es la realidad en lugares rurales, generalmente apartados de las cabeceras municipales, en estados como Sinaloa, en estados, por supuesto, como Michoacán, en estados como Guanajuato, en estados como Veracruz. Aquí estamos hablando de 3 ciudades que son polos económicos y no solo en México, globales. Entonces creo que sí es importante agregar ese matiz de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no son estos lugares rurales apartados donde que viven bajo el control absoluto de un grupo criminal. José Alberto Guerrero, y la provincia, digamos, las zonas, usted en Michoacán y los estados que están sintiendo el azote directamente del accionar de los grupos criminales, no solo de narcotraficantes, sino todas las industrias asociadas que ustedes han descrito, ¿temen un recrudecimiento ahora de los enfrentamientos entre carteles por la lucha para retomar ese liderazgo que queda de alguna manera vacante? Mira, por ejemplo, yo coincido mucho con lo que dijo mi colega, porque al final los centros urbanos manejan dinámicas distintas a las que se manejan en los municipios, ¿no? El caso de la gobernanza criminal que él hacía mención, pues únicamente se da en territorios donde probablemente pueda haber batallas. Anoche precisamente platicaba con el encargado del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, que es una de las zonas graves de conflicto en México y que sin duda también ha tenido muchas batallas en torno a este tema del crimen organizado. Y veíamos ese escenario, ¿no? Sobre todo si realmente, ¿cuál es el episodio que sigue después de estas circunstancias, tomando en cuenta que hay zonas a las cuales exactamente el Estado mexicano no puede ni quiere acceder? Por el otro lado, pues sin duda el garantizar la seguridad en provincia, pues es muy diferente a la realidad, como lo comentábamos, de una localidad rural perdida, donde quien imponía el orden social, cultural, político, económico, era el grupo social armado en cuestión, quien dominaba la zona, a una capital o a una ciudad. Hay ciudades, por ejemplo, como lo comentaba hace un momento, Uruapan, Zamora, que por lo menos anoche sí tuvieron alguna actividad delictiva. En Uruapan hubo 5 personas que fallecieron, que fueron asesinadas. En Zamora se ha paralizado mucho la actividad económica, académica, tomando en cuenta que tiene un centro de investigación muy importante a nivel Latinoamérica, y que esto pues nos indica 2 puntos esenciales. Ya lo comentaba mi colega y vuelvo a aludir a eso, las 2 burbujas que son distintas. Una, el tema de lo cotidiano, y otra, el tema de lo del mundial. Por ejemplo, en Brasil se garantizó la seguridad de tal manera de que ninguna de las pandillas que habitaban en las favelas dieron problema alguno, o por lo menos que se haya sabido, en el Mundial de 2014. Por ejemplo, también pudiéramos aludir al 2002, cuando hubo ataques a territorio coreano, de Corea del Sur, por parte de Corea del Norte, sí. Y no se supo porque pues fue un tema que se guardó mucho tiempo dentro de los archivos, pero que sin duda aquí en este sentido pues se tendrá que garantizar estos 2 universos que estamos viendo, el universo de lo cotidiano, ajá, y el universo de lo que el mundial prevalece, y más tomando en cuenta estas sedes, Guadalajara, Ciudad de México, que pues es un monstruo, sin duda es un monstruo que hay que domar, y el caso concreto de Monterrey, que ellos tienen un poquito más avanzado el tema. David, después de esta operación, ¿qué percepción han logrado ustedes descifrar o entender al interior de la ciudadanía en lo que tiene que ver en su confianza con las autoridades? Les hablo del ejército, la policía o la armada. Es decir, porque
si bien hay unos sectores de los militares que han hecho una lucha muy frontal contra el narcotráfico, también es obvio que hay niveles de corrupción en otros estamentos de esa Fuerza Armada. ¿Cómo está la percepción de confianza de la ciudadanía en lo que ustedes han entendido después de este golpe que se presentó? Hablar de percepción siempre es complejo, ¿no? Porque yo creo que hay unas grandes incógnitas de personas que viven en lugares particularmente peligrosos que perciben condiciones de seguridad relativas. Pero para dirigirme directamente a tu pregunta, las instituciones dentro del marco estatal, dentro de las instituciones de seguridad y justicia en México, las Fuerzas Armadas siempre tienden a ser las instituciones mejor evaluadas año tras año en términos de confianza que reporta la ciudadanía a través de encuestas nacionales hechas por el INEGI, el Instituto de Estadística. Recientemente ha habido casos de corrupción que han tocado en el tema concreto, por ejemplo, de robo y tráfico de combustibles, que ha tocado la cúpula más alta de la Secretaría de Marina. Y eso ciertamente yo creo que ha generado una conversación porque venimos de un sexenio de Andrés Manuel López Obrador donde era un acto de fe creer que las instituciones de seguridad eran incorruptibles. Y justo venimos a enterarnos de casos muy complejos de corrupción como este que toca a la Marina. Entonces yo creo que sí va a haber un reacomodo en términos de cómo la ciudadanía percibe a las Fuerzas Armadas. Ahora, el operativo que dio de baja, que mató al Mencho, lo llevó a cabo Sedena, es decir, el Ejército Mexicano apoyado por la Guardia Nacional. El Ejército y la Guardia Nacional no suelen ser la fuerza de respuesta inmediata para este tipo de operaciones tan complejos. Usualmente es la Marina. Entonces yo creo que también hay incógnitas respecto a cómo va a entender la ciudadanía de que el Ejército Mexicano necesitaba colgarse la estrellita en un operativo así, definitivamente lo necesitaba, y de que fue relativamente exitoso, ciertamente lo fue. Entonces yo creo que todo esto va a traer nuevos reacomodos de cómo la ciudadanía lee y percibe a las Fuerzas Armadas mexicanas. David, usted describía en un artículo precisamente esto del operativo. El operativo, por un lado, es un éxito diplomático, ¿no es cierto?, para el gobierno de Sheinbaum, sobre todo frente a la presión de Donald Trump en la lucha contra las drogas, pero también es un caos interno de alguna manera. Entonces, ¿cómo encaja esta dualidad? Además, de nuevo subrayando que hubo una cooperación, una participación de la inteligencia estadounidense. Entonces, hablemos un poco de esa relación Washington-Ciudad de México. Claro. Yo, antes que nada, compartir que hay muchas cosas que desconozco. Hay muchas cosas inmediatas del operativo, de detalles, del verdadero impacto que aún no sabemos. Como se dice, el polvo todavía no se ha sentado para tener un completo entendimiento de lo que fue. Y cosas que creíamos que iban a pasar que tampoco sucedieron. Estamos hablando del Mencho, la cabeza más visible del cártel probablemente más poderoso de México, entregado un poco como a Estados Unidos, algo que venía presionando el presidente Donald Trump mucho en que tuviera México y los llama el Departamento de Estado significant outcomes, como estas entregas muy significativas. Y aún así, el presidente Trump no aprovechó esta oportunidad, más allá de una línea que le dirigió en su discurso del Estado de la Unión al día siguiente. No ha hecho de esto bombos y platillos, cosa que hubiéramos esperado, porque de nuevo es una ganancia política muy significativa para Estados Unidos. Entonces eso a mí también me genera incógnitas. Pero yo creo que esto llega a reafirmar a la presidenta Sheinbaum y la pone en una posición más fuerte en la mesa de negociación, porque reafirma lo que ya ha venido insistiendo, que de forma muy sucinta es: México y Estados Unidos podemos colaborar. Podemos intercambiar información, podemos compartir inteligencia, podemos empujar política pública de seguridad en materia fronteriza que nos sirva a los dos. Pero cuando llegue el momento, solo queremos Fuerzas Armadas mexicanas en territorio mexicano. La presión de Estados Unidos sabemos que ha venido en querer una participación activa más directa de tropas estadounidenses en México, frente a lo cual, por razones históricas, razones políticas actuales, Sheinbaum siempre ha empujado. Entonces yo creo que esto le sirvió a ella para reafirmar que sí, compartamos inteligencia, planeemos operativos conjuntos, pero en el mero momento, cuando llegue la hora, que sean tropas mexicanas las que lo puedan hacer. Y lo hicieron de nuevo de una manera relativamente exitosa. Sí.
estamos hablando, como nos decía David hace un momento, de dos Méxicos. México que es el de las grandes ciudades donde puede haber inseguridad y de alguna manera crimen organizado, pero que es un país que sigue adelante, y estamos hablando de un México rural que posiblemente y seguramente es mucho más fuerte o más inseguro. Pero lo único cierto es que este torneo sigue adelante, que los mexicanos se aprestan a realizar un nuevo mundial, y ojalá de verdad, de corazón se los decimos desde Colombia, seguramente todo les va a salir bien y que así sea. Y ese México de dos caras es el México que está recibiendo la Copa, que recibirá a los equipos y a los turistas, y es el México que veremos también jugar en el torneo. A David Mora y a José Alberto Guerrero, muchísimas gracias por su análisis, por sus luces sobre lo que sucede en su país, y a nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche. Nos vemos la próxima semana, ya de vuelta María Emma Mejía y más temas de esos que hacen noticia en la agenda internacional. Buenas noches y gracias.